En una cálida mañana, Clara le pregunta a Abigail cómo es que pudo volverse cada vez más y más hermosa. Nuestra protagonista avergonzada le pregunta si es así. A lo que Clara le responde que sí, y que originalmente siempre fue alguien muy hermosa, pero últimamente está más animada y tiene un aura más brillante. Con una mirada pícara y una mente sucia, le pregunta si acaso tiene un secreto oculto con su Alteza, el Rey, todas las noches. Mientras tanto, Norma se mortifica al escuchar los dichos de Clara. Abigail avergonzada, responde que no, y le cuestiona de qué demonios está hablando. Le dice que no puede estar diciendo cosas como esas, y que Sable no haría algo como eso, por ningún motivo. Clara, emocionada, expresa que incluso está llamando al rey por su apodo. Norma interrumpe los comentarios picantes de Clara, y la regaña por decir tales palabras groseras a la reina. Clara llora por el dolor que siente en sus mejillas y pide que se detenga. Norma se disculpa con Abigail, por no haberle enseñado mejor a esa doncella salvaje. Clara, obligada, también se disculpa prometiendo ser más cuidadosa y que no pensará en esas cosas. La reina, aún ruborizada, les dice que las perdona, y les pide que levanten sus cabezas. Clara, totalmente contenta, le agradece y expresa que la reina tiene un corazón muy piadoso. Norma se aclara la garganta, y le dice a Abigail que, a pesar de que las palabras de Clara no fueron las correctas y fueron un poco frívolas, es cierto que la relación entre ambos, el rey y la reina, se ha vuelto más afectuosa y todos están contentos por ello. Nuestra protagonista le pregunta si la relación se ve de esa manera. A lo que Norma le responde que sí, especialmente su Alteza, el rey, ha cambiado mucho, incluso muestra cariño hacia la princesa. Y cuando el rey rechazó todas las ofertas de compromiso de la princesa Blanche, todos en el castillo estaban muy alborotados. Abigail le contesta que bueno, Blanche todavía es muy joven y es demasiado pronto para pensar en el matrimonio. Clara expresa que así es, y que además, si se piensa en el orden de compromiso, el duque Raven debería ser el primero. Nuestra protagonista confundida le pregunta por qué menciona al duque Raven. Clara le cuestiona si de verdad no lo sabe, y le cuenta que el imperio vecino le ofreció un compromiso al duque. Abigail reflexiona que no cree que sea algo que se pueda celebrar con facilidad, si es que piensa en Sable. El tema de la sucesión es importante, pero se pregunta por qué Sabrión no se lo contó. Clara le continúa contando de que, al ver que no hubo ningún anuncio al respecto de que se vaya a comprometer, al parecer también rechazó esa propuesta. Abigail reflexiona que el duque Raven cumplirá 28 años, y que ya pasó la edad en la que usualmente se casan en el país. Pero con respecto a su posición, aspecto y personalidad no son características que le obstaculicen para casarse. De hecho, el duque no pasa desapercibido, entonces se cuestiona si acaso estará renunciando a casarse por cuestiones políticas. Ya que la vida de los integrantes de la familia real no es para nada sencilla. Su charla es interrumpida, por Blanche anunciando que ya llegó. Nuestra protagonista se pone muy contenta al verla, mientras la pequeña corre emocionada en su dirección. Ambas se hunden en un afectuoso abrazo. La princesa le cuenta que llegó un poco más temprano porque sus clases terminaron antes. Abigail, totalmente embobada, piensa que su bebé trabajó muy duro para verse así de adorable. Y que todo lo que se ponga le queda muy bien, incluso podría probarse más estilos, si el costurero real no odiara tanto esa idea. Recuerda que el costurero estaba abatido cuando la reina le pidió que confeccionara un vestido para Blanche. Expresando que sabe que se trata de la confección de la reina, pero los tobillos en el diseño están expuestos de una manera indebida. Y si él hiciera un atuendo tan vergonzoso como ese, sería expulsado del servicio de la familia real. Mientras la abraza, piensa que tenía muchas ganas de vestir a la pequeña Blanche con ropa un poco más moderna, pero desgraciadamente será un camino realmente largo y duro. La pequeña le pregunta si está todo bien. Nuestra protagonista le dice que sí, y que ya es hora del té. Le pregunta si deberían tomarlo afuera al aire libre, ya que el clima está muy agradable. La pequeña princesa le pregunta dudosa si van a salir. Abigail le pregunta si acaso no quiere salir, a lo que la pequeña le responde que no es eso, pero, mientras echa un vistazo a su alrededor, para asegurarse que no haya nadie escuchando. En secreto le comenta que Verite no puede salir, por lo que es mejor que tomen el té adentro, ya que se sentirá mal si lo deja solo. Abigail le dice que parece que Verite y ella se están llevando bastante bien y le pregunta cómo se siente tener un nuevo amigo. Blanche, totalmente emocionada, contesta que es realmente genial, y que le enseñó muchas cosas que ella no sabía. No hace mucho tiempo hablaron sobre la taxonomía mágica, incluso sobre la historia de la humanidad, también de los dragones y sobre las sirenas. Le cuenta que Verite explica todo tan bien, que hasta ella puede comprenderlo. Le pregunta si se puede decir que Verite es un genio. Nuestra protagonista piensa que, ya que Blanche lo ha llegado a comprender, se pregunta si en realidad el genio no es la pequeña, y como a su niña le puede gustar tanto aprender cosas, está segura de que definitivamente es una niña genio. Un sentimiento de orgullo la invade. Y le cuestiona si entonces no deberían ir los tres juntos al salón de los espejos para poder conversar hasta que el té esté listo. La pequeña feliz le contesta que sí, que sería genial. Abigail le dice que entonces vayan de inmediato al salón de los espejos. Mientras se dirigen al salón, un brillo incandescente viene de una ventana.
Nuestra protagonista se asombra y, al tratar de ver de qué se trata, quedó completamente encandilada y no pudo ver bien de qué se trataba. Se cuestiona qué fue eso. La pequeña alarmada le pregunta qué ocurre, a lo que Abigail le contesta que vio un resplandor hace un momento. Pero lo descarta diciendo que no es nada y continúan su camino. En el cielo, se puede ver al ave mágica de Raven, quien se dirige hacia algún lugar. Llegó a una mansión y entró por la ventana y es recibido por el duque Raven, quien le pregunta si ya llegó. Le acerca su mano y el pajarito posa felizmente sobre él. El duque le pregunta qué fue lo que escuchó. El pajarito comienza a recitarle sobre qué estaban hablando. Empieza la conversación del compromiso del duque Raven, aunque se traba y no puede reproducir la conversación completa, porque no pudo escuchar bien. De repente, Raven le pide que se detenga, lo cual sobresalta al pajarito. El duque, mientras observa atentamente al pajarito, expresa que sabía que tenía que poner uno cerca de ella. Raven recuerda que todo comenzó el día en que unos caballeros llegaron corriendo y diciendo que su padre, el cual ni siquiera sabía de su existencia, había fallecido. Aquel día lo arrastraron hacia el castillo real. Esa fue la primera vez que vio a aquel chico. Sorprendentemente, se trataba del precioso hijo del rey, un niño que era increíblemente parecido a él. Su hermano, que un día cayó del cielo repentinamente. Bueno, no, él era el original, así que debió haber sido él el que cayó del cielo. Un niño que nació con sangre noble pero débil desde temprana edad. Un niño que se subió a un pesado asiento, y estaba desesperado por ascender y ser reconocido por su dura y cruel madre. Aunque apenas habían intercambiado algunas palabras, pudo darse cuenta de inmediato que algo también estaba mal con ese chico. Con una sonrisa, pudo ver que ese niño también estaba roto en alguna parte. Recuerda el baile del banquete, donde su hermano le agradeció por su preocupación, pero le comentó que ese año la reina bailaría con él y que no necesitaba preocuparse. Raven se pregunta qué fue lo que le hizo cambiar. Pero se da cuenta de que se trata de ella, de la reina. Sombrío, pronuncia su nombre, Abigail Friedkin. Piensa que realmente es algo ridículo y se cuestiona si su hermano verdaderamente se enamoró. Procede a acariciar a su ave mágica. Y en ese instante el pajarito comienza a reproducir una conversación antigua entre Verite y Abigail, cuando el espejo le pedía que se deshiciera de ese pájaro, pero Abigail le contestaba que no podía hacerlo porque se trataba de algo que le había prestado el duque Raven. Aunque se sienta forzado a tenerlo. Raven, mientras se le escapa un suspiro, sonríe y reflexiona que esa información no era la que quería obtener, pero no es que no hubiera conseguido algo. Mientras continúa escuchando la conversación entre Verite y Abigail, expresa que es una herramienta mágica con ego, y eso suena divertido. Mientras tanto, en la hora del té, a nuestra protagonista se le cae su taza. La pequeña Blanche, preocupada, le pregunta si se encuentra bien y si no se ha hecho daño. Abigail trata de tranquilizarla respondiendo que ella está bien y que no está herida. Le pide que, por favor, se siente, porque es peligroso. La doncella Norma le pregunta a su Alteza si desea cambiarse el vestido en ese preciso momento. Lo cual asombra a nuestra protagonista y se da cuenta de que se ha manchado con té. Le contesta que no, que estará bien así. Y que será fácil limpiarlo con cleaner. En ese momento se percata de algo. Y comenta que se olvidó de recargar con maná el limpiador mágico. Se siente un poco frustrada al respecto, y no le queda de otra que disculparse con Blanche y le dice que se irá a cambiar y que volverá pronto. La pequeña le dice que entiende y que vaya tranquila. Abigail piensa que cleaner es una herramienta tan útil, que ahora no puede vivir sin ella. El problema es rellenarlo con maná. Recuerda que Raven le había dicho que cuando lo necesitara vaya a buscarlo. Pero piensa que en realidad no puede usar a la persona que le ha hecho esos regalos llenos de magia y pedirle además que él mismo los rellene. Además de que ni siquiera le ha retribuido el obsequio adecuadamente. Preocupada, se pregunta qué deberá hacer a cambio para poder retribuirle. Tras entrar al salón, le pide disculpas a Blanche por hacerla esperar por mucho tiempo. Pero se asombra al ver a la pequeña tan emocionada por algo. No comprende qué le pasa a la princesa que está tan expectante. Mientras toma asiento, le pregunta si le pasa algo, y por qué está así. La pequeña emocionada le cuestiona a Abigail si irá a ese lugar, a lo que ella confundida le responde a dónde. La pequeña le contesta con entusiasmo a recargar a Cleaner en el laboratorio del mago de la corte. Nuestra protagonista se asombra ante la propuesta de la pequeña. Unos minutos después, se encuentran partiendo en carruaje hacia el laboratorio de magos. Abigail, al ver a la pequeña tan emocionada, le pregunta si le agrada tanto la idea. A lo que Blanche le contesta que sí, le cuenta que últimamente le ha interesado la magia por Verite. Y que esa es la primera vez que va al laboratorio de magia, y es por eso que tiene muchas ganas de hacerlo. Nuestra protagonista le dice que ella también tiene mucha curiosidad. De repente, el cálido cielo cambia a uno nublado y oscuro. Nuestra protagonista se pregunta por qué el cielo cambió repentinamente. Luego, el cochero le informa que ya llegaron, y mientras bajan del carruaje, Blanche quedó totalmente impactada con lo que sus ojos ven. Abigail, de igual manera, se pregunta si ese es el laboratorio. Una impresionante torre se eleva hasta los cielos.
Nuestra protagonista se cuestiona si esa no se trata de la torre mágica. Y aunque esté bastante lejos del palacio principal, se pregunta si había algo así dentro del territorio real, y por qué hay nubes oscuras en el lugar. Una persona les da la bienvenida a las jóvenes nobles. La pequeña Blanche se asombra ante su presencia. La persona le expresa que finalmente han llegado al laberinto donde se codicia el conocimiento prohibido. Abigail se quedó sin palabras. La persona, mientras se ríe, se presenta como Dahlia Genov, la representante de los magos de la corte. Nuestra protagonista queda totalmente mortificada ante su tétrica presentación, y se pregunta qué pasa con esa familiar energía parecida a un dragón negro que le hace querer mantenerse lejos de ella. Mientras se adentran a la Torre de Magos, Dahlia les dice que es un honor poder mostrar lo que han logrado a las damas de sangre noble, le pide que, por favor, se acerquen. Tanto Abigail como Blanche están asombradas por el majestuoso lugar. Al sentir el olor de aquel lugar, nuestra protagonista se pregunta si acaso huele a hierbas. La maga Dahlia hace un chasquido con sus dedos, e inmediatamente aparecen unas sillas con patitas de perros corriendo hacia ellas. Se posicionan enfrente de la reina y la princesa para que puedan tomar asiento. Abigail, asombrada, le pregunta si esas sillas también se tratan de unas herramientas mágicas. Dahlia, orgullosa, le responde que así es, y que el nombre de la herramienta es Perro Leal de la Comodidad. Cuando el usuario lo llama, aparece corriendo. Y se estalla en risas. Nuestra protagonista mortificada reflexiona que no sabe cómo esa cosa puede ser un perro, pero de hecho parece serlo. La pequeña Blanche saluda al Perro Leal de la Comodidad, y le pregunta si puede sentarse sobre él. La silla se menea dando su consentimiento, lo cual asombra a la pequeña. Luego, se sienta en ella y la silla se pone a moverse felizmente, ocasionando que la pequeña se maraville. Abigail, al ver que Blanche pudo, opina que entonces ella también debería hacerlo, y mira hacia el otro asiento. Pero de repente la silla mágica se empieza a mover de un lado a otro, e incluso se levanta en dos patas. Nuestra protagonista congelada se pregunta qué pasa con aquello. Y reflexiona que eso da un poco de miedo, y que es una locura. Se cuestiona si esa silla le tiene miedo. Y como Abigail tiene talento hasta para asustar a las sillas, y que realmente tiene un aura de reina villana, en apuros, desea regresar a casa. Dahlia intenta calmar al perro silla, y le explica que nunca antes había sucedido algo como eso. Luego intenta pedirle que calme su ira, y que se siente, pero nada de eso funciona. Mientras otros magos se llevan atado al Perro Leal de la Comodidad, Dahlia se disculpa con Abigail, excusándose diciendo que algo parece estar mal con la herramienta. Le dice que preparará otra inmediatamente. La reina reflexiona que, dicen que no hay perro malo, pero se pregunta qué podría estar mal con ese perro leal. Supone que todo es debido al aura de villana de Abigail. Más tarde, se encuentran sentadas en un salón. Abigail coloca a Cleaner en la mesa, y le comenta que, como se le comunicó de antemano, han ido hasta allí para reponer la magia de esa herramienta mágica. Dahlia, mientras sostiene el frasco, le dice que se trata del quemador del karma pasado, y que una herramienta mágica de ese tamaño se puede rellenar rápidamente. Le pide entonces que desea escuchar cuál es la otra solicitud. Nuestra protagonista, confundida por su pregunta, le comenta que eso era todo lo que quería. Dahlia, asombrada, le pide disculpas y le comenta que no pensó que un par de damas nobles irían personalmente para atender un asunto tan trivial. En eso, Blanche le susurra algo al oído de Abigail. Es entonces que nuestra protagonista le pregunta, si es que no le molesta, si podría darle un recorrido por el laboratorio. Ya que Blanche y ella tienen mucho interés en las herramientas mágicas. Dahlia le expresa que, por lo visto a ellas dos, también les interesa probar la fruta prohibida, que eso es excelente, y que ella estará encargada de ser su guía. Luego, les pide a las damas que, por favor, entren al laboratorio. Dentro del laboratorio, unos cuantos magos trabajan e investigan arduamente. Abigail se cuestiona por qué hay pocas personas en comparación con el tamaño del laboratorio. Aunque es cierto que escuchó que los magos humanos son raros y valiosos, ahora se da cuenta de que eso parece ser cierto. La pequeña princesa le pregunta a Dahlia, ¿qué es aquel espejo? Dahlia le comenta que ese es, el doppelganger de la verdad, por lo general, habla con las damas nobles. Abigail y Blanche se emocionan porque es una herramienta mágica similar a Verite. Rápidamente, la pequeña se acerca a aquel espejo. Y con emoción lo saluda, y se presenta como Blanche Friedkin. El espejo le dice buenos días, señorita Blanche. El clima es muy agradable el día de hoy. La pequeña le pregunta cuál es su nombre, a lo que el espejo le responde que no tiene un nombre todavía, hermosa señorita. Blanche le agradece por el cumplido, y le comenta que su voz también es estupenda. El espejo no sabe qué responder, y se queda en silencio, lo cual asombra a la princesa. Decidió preguntarle, entonces, ¿qué es lo que suele hacer para pasar el tiempo? El espejo le responde que sí, que ella está muy hermosa ese día, señorita Blanche. La pequeña se extraña ante su respuesta sin sentido y monótona. Abigail siente una extraña sensación y algo familiar, y piensa que por fuera es como Verite.
pero, alarmada, se da cuenta de que es como Siri, o Alexa, un asistente de voz, y siente que es como un déjà vu de sus primeras versiones en aquellos días, incluso es más torpe. Dahlia les cuenta que esa es una triste imitación de una herramienta mágica sin alma. Blanche le pregunta si no tiene alma. Dahlia le responde que así es, que la inteligencia, el ego y el alma de que está dotado el ser humano, no están presentes en una herramienta mágica. Sus limitaciones son repetir lo que se le han enseñado. La pequeña le cuestiona si las sillas de antes no parecían tener voluntad propia. Dahlia lo niega con la cabeza y le explica que solo pueden imitar el comportamiento de los animales preestablecidos, dependiendo de las circunstancias. No obstante, es imposible que puedan realizar una acción que requiera gran inteligencia, como mantener una conversación con un humano. Abigail la escucha atentamente y se sorprende. Blanche, desconcertada, le pregunta si, entonces, el espejo mágico no tiene la capacidad de recrearse a sí mismo, o reflejar otros lugares. Dahlia firmemente le responde que eso es imposible, lo que alarma a la pequeña. Dahlia le explica que la magia espacial, en particular, es una magia de alto nivel, y que solo puede ser practicada por quienes han sido bendecidos con ella. Blanche, preocupada, le dice que no hay forma de que ese sea el caso. Dahlia le comenta que, si quiere saber más que eso, teme que ya es territorio prohibido. Pero si por algún motivo deciden probar el fruto prohibido, están invitadas al banquete secreto. Abigail rápidamente le responde que no, gracias, y que no puede ofrecerle eso a su hija. Desesperada, le expresa que ya se están quedando sin tiempo y que es demasiado tarde. Le pregunta si puede añadir magia a Cleaner primero. La maga Dahlia le contesta que está bien, y que empezará con el ritual de sangre. Abigail y Blanche la miran expectante. Dahlia comienza a recitar, en este momento, respondo a tu codicia. Nuestra protagonista se asusta y piensa que no puede ser. Dahlia continúa recitando, con la sangre de este cuerpo, te daré una nueva vida, una vez más. Mientras tanto, se corta en su palma para que salga algo de sangre, la cual le salpica a la pequeña princesa. Abigail se mortifica con lo que está viendo y se cuestiona qué cree que está haciendo esa loca enfrente de una niña. Mientras Dahlia vierte su sangre sobre Cleaner, les explica que la sangre es la forma más pura de magia. Es por eso que cuando se derrama sangre sobre el cristal, se va convirtiendo en poder mágico. Nuestra protagonista la observa espantada mientras Blanche está fascinada. Una vez que terminó, le comenta que ya está listo y lo coloca sobre la mesa. Ambas la miran de manera lamentable, Abigail sintiéndose culpable y Blanche sintiéndose triste. Dahlia le pregunta por qué la miran de esa forma. La pequeña afligida le pregunta a Dahlia si siempre tiene que lastimar su cuerpo de esa manera para poder usar magia. Dahlia le contesta que no, y le explica que casi nunca se tiene que lastimar para usar magia. Y que en realidad todas esas heridas no son muy graves. Abigail, confundida, le pregunta entonces, ¿por qué se hizo daño hace un momento? Dahlia comienza a reírse, y le contesta que porque es el método más rápido, y también es mucho más genial de esa forma. Mientras continúa riéndose tétricamente, Abigail, incrédula, se queda sin palabras. Piensa que no debió haberse preocupado, se pregunta si en realidad no fue algo asombroso. Y que de alguna manera Dahlia emana una gran energía a un personaje de anime de acción. Rápidamente, la pequeña se pregunta qué debería hacer y se saca el lazo de su cuello. Intenta cubrir su herida, y le dice que aún está sangrando, y que cree que sería mejor llamar a un médico. Dahlia se sorprende por las acciones de la pequeña. Le cuestiona cómo puede manchar de sangre sus preciosas prendas, a lo que Blanche le responde con una mirada angelical, que esas cosas se pueden lavar, pero las heridas no se curan tan fácilmente. Le pregunta si siempre se lastima así cuando hace magia. Dahlia le responde que es para obedecer el destino de la sangre, y que es inevitable para los magos. La pequeña, con lágrimas en sus ojos, le pregunta si, entonces, va a volver a hacerse daño. Lo que provoca que el corazón de Dahlia se conmueva. De repente, el parche que llevaba en su ojo se rompe. Y aceptó completamente la preocupación de la pequeña. Abigail, incrédula, mira toda esa extraña escena. Dahlia le dice que es parte de su destino, pero le promete intentar controlarse y abstenerse. La pequeña se pone contenta y aliviada. Nuestra protagonista se pregunta qué ha sido todo eso. Y que parece que la energía del personaje de anime de acción, que brillaba en la oscuridad, fue erradicada como un espíritu maligno que acababa de encontrarse con un ángel. Se pregunta si acaso fue purificada o algo así. ¿Y por qué nadie se da cuenta, o acaso ella es la única que le preocupa todo eso? Alguien las interrumpe llamando por el nombre a Su Alteza Abigail. Nuestra protagonista se voltea para ver de quién se trata y se encuentra con el duque Raven. Se sorprende por su presencia en aquel lugar. El duque le dice que está agradecido por la coincidencia. Que es agradable verla por allí a Su Alteza, Abigail. Y le dice a la pequeña princesa que ha pasado un tiempo que no se veían. Blanche, con una reverencia, saluda a su tío Raven y le pregunta cómo ha estado. Abigail también le dice que ha pasado mucho tiempo sin verlo, y le pregunta qué lo trae por allí. Raven le explica que él a menudo se acerca a la torre para tomar algunos libros prestados, y le cuenta que hay un montón de buenos libros de magia en ese lugar.
Dalia les cuenta que el duque es un ávido buscador de conocimiento, y si tuviera un poco más de poder mágico, se habría convertido en un excelente mago. Raven, entre risas, le dice que se siente halagado, pero que está exagerando. El duque, al observar lo que lleva en las manos Abigail, le comenta que parece que agotó el maná de Cleaner, y que hubiera sido bueno que le hubiese preguntado. Se pone un poco triste al notar que no recurrió a él. Nuestra protagonista se disculpa por eso y trata de explicarse, contándole que todavía no le pudo devolver el agradecimiento por el regalo, y no se sentía bien pidiéndole más favores. Raven le pregunta a qué se refiere con retribuir. Abigail aprovecha y le pregunta si necesita algo en específico, a lo que el duque dudoso le pregunta que no lo sabe. Pero luego le dice que si es así, le pregunta si podría concederle un poco de su tiempo más tarde, a lo que es respondido por alguien más con un rotundo no. Tanto Raven como Abigail se quedan en un estado de confusión. Se trata de la pequeña, quien mientras sujeta a Abigail le dice que la reina está muy ocupada, ya que mañana tiene una cita con ella, y pasado mañana con su padre, y al día siguiente otra más. Y le cuestionó si, de todos modos, él también no estará ocupado. El duque le contesta que entiende, y le pregunta a la princesa qué le parece en una semana después. Blanche, celosa y territorial, le responde que en una semana más tarde la reina también estará ocupada, porque va a tener una cita con su padre. Nuestra protagonista alarmada le pregunta a Blanche qué pasa. A lo que recibe una mirada con pucheros de parte de la pequeña. Así que Abigail, embobada por su lindura, piensa que está bien, y que la pequeña tiene toda la razón. Si dice que tendrá una cita, así debe ser. Blanche le pregunta a Abigail si pueden irse ahora porque aún le queda una clase. Mientras el duque se ríe por los ataques de celos de la pequeña, nuestra protagonista se disculpa con él, explicándole que, como puede observar, se tienen que ir debido al horario ocupado de la tarde. Le promete que concretarán una cita más adelante. El risueño duque Raven le contesta que sí, y que estará esperando. Nuestras protagonistas salen de la torre mágica y se dirigen al palacio. La pequeña se encuentra un poco cabizbaja después de todo aquello. Abigail, preocupada, le pregunta si se siente mal, le pregunta si el duque Raven la hizo sentir incómoda. Rápidamente, la princesa le contesta que no, no es así. Pero sintió como si le estuviera intentando quitar algo, y se disculpa por haber interrumpido su conversación. Nuestra protagonista le cuestiona qué quiere decir, con que sintió como si le estuvieran intentando quitar algo. La pequeña, refunfuñando, le contesta que sí, y que Abigail es su madre. Nuestra protagonista se asombra y reflexiona que creyó que la pequeña solo era gentil y digna, pero parece que también pensaba ese tipo de cosas. Se siente aliviada porque tenga ese tipo de pensamientos de acuerdo a su edad. Se sienta a su lado, y la abraza cálidamente. Blanche se asombra y le pregunta si está bien. Abigail piensa que esa niña que antes era demasiado, ahora es celosa y un poco ansiosa, a veces se queja de forma linda o se vuelve testaruda. Abigail, mientras acaricia su cabello, la calma diciéndole que no se preocupe, y que aunque Blanche crezca y se haga adulta, ella seguirá siendo su madre. Y opina que esos momentos, que son tan fugaces, son tan especiales y encantadores, que brillan hermosamente en su corazón. Blanche le pregunta si incluso si se convierte en abuela, a lo que Abigail le responde que claro que sí, sería la madre de Blanche, aunque Blanche sea una abuela. En el fondo piensa que es mejor recoger todos esos momentos que brillan como pequeños fragmentos de estrellas, y llenar los espacios en blancos con hermosos recuerdos. Entonces así, tarde o temprano, serán una familia aún más fuerte. Después de un tiempo, la pequeña cayó dormida encima de Abigail. Nuestra protagonista recuerda su mirada cuando le dijo que Abigail era su madre. Al recordarla de esa manera, se ríe. Mientras la observa, reflexiona que nunca se imaginó que Blanche se pondría tan celosa. Y si ahora actúa de esa manera, se pregunta qué haría si tuviera un hermanito. Rápidamente, se golpea una mejilla, dándose un golpe de realidad. La pequeña Blanche, afligida, le pregunta qué pasó. A lo que Abigail le responde que no es nada, que solo fue un bicho que voló y le hizo pasar un mal momento. Alterada, reflexiona que debió haberse enloquecido al pensar sobre un hermanito. Siente que fue poseída por un demonio obsesivo y que está pensando cosas innecesarias. Lo jura, no es que estaba pensando en hacer cosas cariñosas con Sable. Se cuestiona cómo pudo pensar una cosa tan horrorosa sobre un hombre que tiembla como una flor ante el toque de una mujer. Y se siente como un animal. Blanche le pregunta si se encuentra bien, enfatizando que eso debe de doler. Abigail, entre risas, le contesta que no es así, y que más bien la regresó a sus sentidos. Más tarde, al entrar a su habitación, le avisa a Verite que ya está de regreso, y se siente demasiado agotada. Verite, contento, saluda a Abby, luego se corrige y le dice a Abigail. Ya que hace unos días Abrion le advirtió que deje de llamar a Abby a Abigail, nuestra protagonista se asombra al ver que Verite sea sorprendentemente obediente. Emocionado, Verite le pregunta si se reunió con algún mago, le pregunta de qué hablaron y cómo estuvo, y le pide que, por favor, le cuente todo. Al verlo tan entusiasmado y ansioso, Abigail piensa que lo mire por donde lo mire, Verite tiene una personalidad muy fuerte. Es por eso que le pide a Verite que le cuente la verdad, y le pregunta si es solo un espejo, y si no es un mago.
Verite, indignado, le cuestiona de qué está hablando, y si acaso comió algo en mal estado. Nuestra protagonista reflexiona que su personalidad es demasiado decidida hasta el punto de ser molesto. Un poco nerviosa, le cuenta que no es eso, sino que vieron una herramienta mágica que era similar a él, pero que no parecía muy especial. Verite le contesta que eso es obvio y le pide que deje de compararlo con esos tipos. Abigail, intrigada, le pregunta por qué él es tan diferente. Verite le contesta que no lo sabe, y que simplemente fue perfecto desde el momento en que fue creado. Y que no hay nada más obvio que eso. Nuestra protagonista le cuenta que ocurrió algo interesante también. Una silla llamada Perro Leal de la Comodidad enloqueció enfrente de ella, y supone que estaba asustado. Verite, curioso, le pregunta de qué está hablando y si la atacó. A lo que la reina le contesta que no fue así, que solo saltó a su alrededor y se paró en dos patas. Verite, tras escucharla, se quedó pensando. Y le preguntó si acaso eso no fue porque le gustó ella a la silla. Abigail le pregunta a qué se refiere con eso, y Verite le cuenta que ha estado preocupado por eso antes, y que el pájaro de cristal de Raven la siguió mucho la última vez. Abigail le pregunta si así fue. Verite le explica que las herramientas mágicas suelen ser instintivamente atraídas por las personas con poderes mágicos. Le pregunta si acaso ella no tiene algún tipo de poder mágico. Nuestra protagonista, emocionada, le dice que eso es increíble y le pregunta si entonces ella puede usar magia. Y si tiene que esperar ahora la carta de la lechuza o qué debería hacer primero. Verite le pide que se calme, y le cuenta que es diferente tener magia a poder hacer magia, y le cuestiona de qué lechuza está hablando. Abigail se deprime al escuchar eso. Verite le dice que antes que nada hay que revisar su maná. Le cuenta que las herramientas mágicas reaccionan a la magia, así que si pone sangre sobre él, lo podrá saber. Abigail recuerda la cantidad de sangre que se sacó Dahlia, y le pregunta si necesita mucha sangre, ya que a ella no le gusta el dolor. Verite le contesta que con una o con 2 gotas serán suficientes. Nuestra protagonista accede si ese es el caso. Luego usa un hilo y lo amarra en su pulgar. Con una aguja caliente procede a intentar pincharse el dedo. Después de hacerlo, unas gotitas sale de su dedo, y nuestra protagonista se sorprende al ver que funcionó. Verite le pregunta qué es eso y si no es una forma muy extraña de sangrar. Abigail, mientras le coloca su sangre en él, le dice que se podría decir que es una misteriosa práctica médica oriental. Su sangre entra en el espejo y Abigail espera con muchas expectativas. Luego de un tiempo, Verite le dice que parece haber maná. Nuestra protagonista se sorprende y festeja de que tenga algo de magia. Verite le pide que no le cuente a nadie todavía el hecho de que tiene magia. Abigail, desanimada, le pregunta por qué. Verite le dice que pronto se lo dirá, pero que por el momento guarde el secreto. Preocupada, Abigail le pregunta si es algo peligroso, y por qué su rostro cambió a uno serio. Verite le contesta que no es así, y le pregunta si pasó algo más en la torre, algo que haya visto extraño o si algún mago notó su magia. Nuestra protagonista le contesta que no pasó nada de eso. Pero le cuenta que pudo encontrarse con alguien inesperado. En otro lugar, una pelea con espadas se está dando lugar. Se trata del rey Sabrión, quien se encuentra practicando, y termina ganando el encuentro con un viejo maestro. El señor le comenta que de verdad no tiene piedad con un pobre viejo. Sabrión le comenta que ya sabe que su maestro lo vio venir, y que también se lo ve bastante cómodo al respirar. Su maestro, emocionado, le expresa que ha pasado un tiempo desde que tuvieron un duelo, que sus habilidades siguen siendo las mismas. Y si no fuese porque posee sangre real, lo hubiera criado como su sucesor. El maestro le pregunta si hay alguna razón por la que ha vuelto recientemente a practicar la esgrima, después de haber abandonado la práctica desde hace mucho tiempo. Tras esa pregunta, una imagen de Abby durmiendo invade su mente y le hace escupir su agua. Avergonzado, no sabe qué responder. Luego de recomponerse, le contesta que simplemente quería mover su cuerpo un poco. Y que continúa distrayéndose con sus pensamientos, ahora que su cuerpo se siente más relajado. Otro día, el rey se encuentra reflexionando que su sangre hierve cuando su esposa duerme, y que desea estar cerca de ella, para poder abrazarla. Mientras trata de calmarse con agua, en el fondo siente que no hay forma que deje salir esos sentimientos ocultos, y se cuestiona qué diablos quiere hacerle a la inocente Abby. En ese momento una voz lo interrumpe, llamándolo por su nombre. Le pregunta si está solo en ese momento. El rey pregunta si se trata de Verite y recoge el espejo de mano que está en el mueble del lavabo, y frunce su ceño al ver que si es Verite, le pregunta qué es lo que quiere. Si quieren la continuación de esta historia, no olviden de suscribirse y darle a like.